Criterios generales de la política económica para la iniciativa de ley de ingresos, y el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2020. El paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 enfatiza el compromiso del Gobierno de México de mantener la prudencia de la política fiscal con apego a los lineamientos de austeridad republicana con el fin de contar con fundamentos macroeconómicos sólidos. Mantener la estabilidad macroeconómica del país permitirá seguir creando las condiciones para promover un crecimiento incluyente que genere un mayor bienestar a toda la población. Los criterios generales de política económica contienen la propuesta del Ejecutivo Federal de los lineamientos de política económica y fiscal para 2020. En el programa económico para 2020 se establecen las medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tanto la política de ingresos como la de gasto están orientadas a ampliar el espacio fiscal para financiar los programas y proyectos prioritarios para el crecimiento incluyente. Por un lado, se proponen medidas para fortalecer la recaudación, manteniendo el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos. Por otro lado, se ratifica el compromiso de ejercer el gasto público en apego a los lineamientos de austeridad republicana, pero sobre todo, con criterios estrictos de transparencia, eficiencia y eficacia. Desde mediados de 2018, el crecimiento económico global comenzó a dar señales de desaceleración, esto debido a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales se intensificaron, generando una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, afectando más fuerte a las economías emergentes. Ante este entorno internacional complejo, la economía mexicana mostró resultados mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado debilidad y por el otro, las exportaciones no petroleras presentan una tendencia positiva. En resumen, para 2020, se prevé una reducción del precio de la mezcla mexicana de petróleo al pasar de $55 a $49 por barril. En el 2020 se prevé que los ingresos presupuestarios totales asciendan a 5.511.9 mil millones de pesos, 0.4% mayor a lo establecido en 2019, y se estiman menores ingresos petroleros en 8.8%. Por su parte, se espera un incremento en los ingresos tributarios de 2.0%, a lo que contribuirán la recuperación de la actividad económica, las ganancias en eficiencia recaudatoria, así como el combate al fraude, la evasión y la elusión fiscal. En relación a los gastos se propone un gasto neto total pagado de 6.059.0 mil millones de pesos, 0.8% mayor en relación a lo aprobado para 2019, al incluir los diferimientos de pagos de 37.3 mil millones de pesos. El gasto neto total devengado asciende a 6.096.3 mil millones de pesos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación prioriza el uso del gasto público para reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, así como los proyectos de inversión que impulsen la economía. Al mismo tiempo se privilegia el gasto en seguridad, bienestar social y en la infraestructura de Pemex para su reactivación. Con el objetivo de mantener la salud de las finanzas públicas, el Gobierno de México implementará acciones, entre las cuales destacan, el programa de coberturas petroleras por parte del Gobierno federal, la acumulación de recursos en los fondos de estabilización, los cuales al cierre de junio registran en su conjunto un saldo históricamente alto equivalente a 409.7 mil millones de pesos, lo que representa el 1.6% del Producto Interno Bruto, mantener la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, y un mejoramiento en el perfil de deuda. En el tercer trimestre de 2018, el crecimiento económico global empezó a dar señales de desaceleración. Si bien esta desaceleración estuvo en línea con la evolución del ciclo económico, se vio exacerbada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. En 2019 las tensiones comerciales se intensificaron. Estas tensiones han tenido un efecto negativo importante en el comercio internacional, la inversión y la producción manufacturera. Estas disputas han llegado a niveles tan altos que representan una amenaza potencial de las cadenas globales de valor, lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la productividad de la economía mundial. En el segundo trimestre la actividad económica global se deterioró, con una reducción en la demanda de inversión y en el volumen de exportaciones.
Desde inicios de 2018 el entorno internacional se ha caracterizado por un incremento en las tensiones comerciales, con el uso de diversas medidas proteccionistas, arancelarias y no arancelarias, que han cambiado el panorama del comercio internacional, introducido incertidumbre acerca de los flujos comerciales y desalentado la inversión. A inicios de 2018, Estados Unidos comenzó a implementar aranceles a la importación de productos de diversos países como en las importaciones de lavadoras, paneles solares e importaciones de aluminio y acero. En julio de 2018, Estados Unidos implementó aranceles a productos provenientes de China, medida que fue replicada por este país. En ese mismo año, ambos países acordaron una tregua la cual duró hasta mayo de 2019 hasta que Estados Unidos anunció un incremento en los aranceles ya impuestos, a lo que China también respondió con mayores gravámenes. Por su parte, México también se ha visto afectado por la imposición de medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos. En 2019 el gobierno norteamericano anunció la imposición de aranceles del 5% a todas las importaciones provenientes de México, con aumentos sucesivos, si el gobierno mexicano no atendía el problema de migración ilegal proveniente de Centroamérica. Por otra parte, en agosto Estados Unidos eliminó los aranceles del 17.5% a las importaciones de jitomate mexicanos, sin embargo, impuso barreras no arancelarias a este producto al acordarse incrementos en sus precios de referencia y revisiones físicas para verificar su calidad. Esto último podría generar retrasos y comprometer la calidad y disponibilidad de jitomates. Los aranceles impuestos por Estados Unidos tienen efectos negativos para las empresas mexicanas. Por otro lado, México y Canadá se han visto beneficiados por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. En los primeros 6 meses de 2019 las exportaciones de México hacia Estados Unidos han aumentado en promedio 6.3%. Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían incentivar a las empresas a trasladar su producción desde China para evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos, y beneficiaría a México a través de mayor inversión y generación de empleo. México posee una serie de ventajas que lo hacen atractivo para la inversión extranjera, y para sustituir a China en las cadenas de valor: estabilidad macroeconómica, ubicación geográfica privilegiada con acceso a Estados Unidos y América Latina, acuerdos comerciales con 46 países, desarrollo del sector manufacturero, capital humano calificado y tratado comercial con América del Norte. Se prevé que con la ratificación y entrada en vigor de MEC se genere certidumbre para los intercambios comerciales y las inversiones. Asimismo, se facilitará la inversión pues se preservaron los mecanismos de solución de controversias, y se incorporó un mecanismo de revisión periódica que permitirá mantener el acuerdo acorde a la situación actual. Bajo el nuevo tratado, México continúa teniendo comercio prácticamente libre de aranceles, por lo que la región seguirá creciendo y las cadenas de valor continuarán integrándose. Adicionalmente, se moderniza y adapta la regulación a los sectores nacientes como el comercio digital, los servicios financieros y las telecomunicaciones, lo que promoverá su competitividad y desarrollo. El acuerdo también representa un paso hacia un comercio regional inclusivo, transparente y responsable, así como hacia mayor competitividad de la región. Esto se hace, por ejemplo, fomentando la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio internacional. El ritmo de expansión económica de los Estados Unidos fue de 2.0% a tasa trimestral anualizada, lo cual representó una reducción de 1.1 puntos porcentuales con respecto al ritmo de crecimiento del trimestre anterior. Este crecimiento se sostuvo por la expansión del consumo privado y el gasto del gobierno. Sin embargo, otros factores como la inversión privada y las exportaciones registraron crecimientos negativos de 6.1 y 5.8%, respectivamente. El mercado laboral en los Estados Unidos permanece sólido. En abril y mayo de 2019 la tasa de desempleo fue de 3.6%, la tasa más baja desde diciembre de 1969, y se incrementó marginalmente a 3.7% en junio, julio y agosto de 2019. El índice de precios del gasto en consumo personal registró un crecimiento anual de 1.4% en julio de 2019. Este nivel es menor que el que se observó al cierre de 2018 de 1.8%. Al interior del índice, la disminución se reflejó en los menores precios de los energéticos y otras materias primas.
La actividad económica en la zona del euro mostró una desaceleración durante el segundo trimestre del 2019, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.8% a tasa trimestral anualizada después de la recuperación observada en el primer trimestre, en el cual se registró una tasa de crecimiento del 1.7%. Por su parte, la inversión fija bruta continúa creciendo. Durante el primer trimestre de 2019 la inversión alcanzó 571.9 mil millones de euros, incrementándose desde los 565.7 registrados en el último trimestre de 2018. La producción industrial también mostró una tendencia decreciente. En junio de 2019, la producción industrial registró un crecimiento negativo de 2.6% en términos anuales. Los componentes que presionaron este crecimiento a la baja fueron la producción de bienes intermedios y la producción de bienes de capital, los cuales registraron una tasa negativa de crecimiento anual de 2.6 y 4.4%, respectivamente. El desempeño negativo en la actividad económica es, en parte, por las disputas comerciales sobre el comercio internacional y discusiones presupuestarias en Grecia e Italia, etc. Por su parte, el mercado laboral continúa mostrando solidez. La tasa de desempleo se ubicó en 7.5%, lo cual representa la tasa de desempleo más baja desde mayo de 2008, y se compara con la tasa de desempleo de 7.9% observada en diciembre de 2018. En Japón durante el segundo trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto creció 1.8%, la cual se compara con la tasa de 2.8% que se registró el trimestre previo. La reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto fue principalmente una contribución negativa de las exportaciones netas de 1.2 puntos porcentuales. No obstante, en relación con el trimestre anterior, durante el segundo trimestre del año el consumo privado, la inversión privada no residencial y el consumo del gobierno aumentaron en 2.5, 6.1 y 3.8% a tasa trimestral anualizada, respectivamente. Por otro lado, el gobierno de Japón anunció un incremento al IVA del 8 al 10%. Este incremento tiene como finalidad principal cubrir los crecientes costos de la seguridad social, resultado del envejecimiento de la población. La situación del empleo en Japón también ha mostrado una evolución favorable. La tasa de desempleo para personas entre 15 y 64 años fue de 2.2%, nivel que no había sido registrado desde agosto de 1992. La mayoría de las economías emergentes han mostrado una desaceleración de su actividad económica, en un contexto de conflictos comerciales y tensiones geopolíticas. Estas economías se han visto afectadas por disrupciones en las cadenas globales de valor, menores flujos de inversión y una caída en el volumen de comercio. En particular, la actividad económica en China ha presentado una desaceleración guiada, principalmente, por un menor crecimiento en la producción industrial, una menor inversión fija bruta, así como por un continuo debilitamiento de la demanda externa relacionada con las tarifas arancelarias y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Ante esta desaceleración, el gobierno de China implementó una política fiscal contracíclica con el objetivo de estimular la demanda interna. Esta política consistió en un incremento en el déficit presupuestario de 2.6% en el 2018 a 2.8% en el 2019, una reducción del IVA para las empresas manufactureras de 16.0 a 13.0%, y para las empresas de transporte y construcción de 10.0 a 9.0%, una disminución en las tasas del IVA de los contribuyentes del 17 al 16%, bienes tipo A, y del 11 al 10%, bienes tipo B, un incremento en la emisión de bonos gubernamentales con el objetivo de apoyar proyectos de inversión, y una reducción en las tasas de requerimientos de reservas bancarias. En consecuencia, la actividad económica en China registró una ligera recuperación al mostrar un crecimiento de 6.6% a tasa trimestral anualizada, 0.8% superior al crecimiento del trimestre previo. El ritmo de crecimiento de la actividad económica en América Latina registró una desaceleración importante en varias economías de la región. Estas economías se vieron afectadas por el comportamiento del ciclo económico mundial, lo que se reflejó en menores precios de materias primas, en la reducción en el volumen del comercio internacional, y la disrupción de las cadenas globales de valor.
En este contexto, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Argentina registró una contracción de 0.9% a tasa trimestral anualizada. Por su parte, las economías de Chile, Perú y Brasil registraron un ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.4, 4.1 y 1.8% a tasa trimestral anualizada, respectivamente. En respuesta a la incertidumbre generada por los conflictos comerciales, un mayor deterioro de los indicadores de actividad económica agregada y las menores presiones inflacionarias, los bancos centrales de las economías avanzadas empezaron a relajar la posición de su política monetaria. Esta postura consistió en postergar los incrementos, o reducir sus tasas de interés de referencia. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia. No obstante, el 1 de mayo la Reserva Federal anunció una reducción en el ritmo de compresión de su hoja de balance que había iniciado en octubre de 2017. Posteriormente, el sistema de la Reserva Federal recortó su tasa de referencia en 25 puntos base a un rango entre 2.00 y 2.25%. Por su parte, el Banco Central Europeo ha mantenido sus tasas de referencia sin cambios en 0%, refinanciamiento, 0.25%, préstamos, y menos 0.40%, depósitos. La disminución en las perspectivas de crecimiento para Europa, las bajas presiones inflacionarias y la incertidumbre en el panorama económico llevó al Banco Central Europeo a realizar acciones adicionales de política monetaria. Primero, el Banco Central Europeo extendió la perspectiva del plazo para mantener sus tasas de referencia sin cambios bajo el programa de orientación prospectiva, Forward Guidance. Posteriormente, el Banco Central Europeo anunció medidas adicionales para otorgar financiamiento a bajo costo conocidas como TLTRO. El Banco de Japón ha mantenido su tasa en menos 0.1% durante el año. El Comité de Política Monetaria destacó que la economía ha mantenido un crecimiento moderado, y que ha sido resiliente ante la reducción de las exportaciones por la desaceleración global y las tensiones comerciales. Respecto a las economías emergentes, las acciones de política monetaria de las economías avanzadas han creado espacio en los diferenciales de tasas que ha permitido que algunos bancos centrales de economías emergentes reduzcan sus tasas de referencia. Algunos bancos centrales de estas economías han realizado recortes de sus tasas de política monetaria en lo que va del año para contrarrestar los efectos de la desaceleración global y los conflictos comerciales, mientras que otros han optado por mantener sus tasas sin cambios a la espera de mayor claridad en el panorama económico o para contener presiones inflacionarias. Aunado a lo anterior, la postura de política monetaria de los principales bancos centrales también contribuyó a disminuir las primas de riesgo e impulsó la perspectiva entre los inversionistas de que una política monetaria más acomodaticia permitiría contrarrestar la desaceleración de las economías. Existen diversos factores de riesgo que pueden generar episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales. Entre tales riesgos, destacan la persistencia y profundización de las disputas comerciales, el tipo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos y el escalamiento en los conflictos geopolíticos. En cuanto a los flujos de capital a economías emergentes, estos se estabilizaron. Esto contribuyó a que los tipos de cambio se recuperaran parcialmente, o bien tuvieran depreciaciones menores. Durante 2019 los precios de los hidrocarburos presentaron niveles menores debido a factores de oferta y demanda. Con respecto a la oferta, destacan el crecimiento de la producción de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos, y la expansión del mercado de gas natural. En cuanto a la demanda, destacan la desaceleración de la producción industrial, así como las expectativas negativas por las tensiones comerciales mencionadas. El promedio del índice de energéticos del Banco Mundial durante 2019 presentó una disminución de 11.6% con respecto al promedio de 2018. En el mercado petrolero, durante 2019 los precios presentaron menores niveles así como una menor volatilidad en sus variaciones respecto a 2018. Sin embargo, algunos factores contribuyeron a la recuperación de los precios del petróleo son, el acuerdo alcanzado entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y otros países aliados para recortar la producción de petróleo. Adicionalmente, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela e Irán también generaron presiones al alza en los precios del petróleo. En relación al precio del petróleo del 1 de enero al 30 de agosto, el precio promedio del West Texas Intermediate se ubicó en $57.1 por barril.
12.1% menor con respecto al valor de 2018. De igual modo, los precios de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 57.7 y 64.8 dólares por barril, respectivamente, lo que se traduce en disminuciones de 7.1 y 9.0% respecto a los promedios de 2018. No obstante, entre el cierre de 2018 y el dato al 30 de agosto de 2019, los precios aumentaron en 24.5% para el West Texas Intermediate, 10.9% para la mezcla mexicana, y 13.6% para el Brent. Las proyecciones de los analistas para 2020 anticipan una disminución general en los precios del crudo debido a una desaceleración de la demanda global, al incremento en la producción de los países no pertenecientes a la OPEP y a la acumulación de inventarios. Por otra parte, en el sector del gas natural, el precio promedio de enero a agosto de 2019 registró una disminución de 10.8% con respecto al mismo periodo de 2018. Lo anterior se debió al acelerado crecimiento mundial de la oferta de gas natural licuado. En 2019, se presentó un incremento récord en la capacidad de licuefacción de Australia, Estados Unidos y Rusia, que impulsó la caída en estos precios. Los analistas anticipan que el exceso de oferta se mantendrá durante el 2020. Adicionalmente, el precio del gas podría continuar con la tendencia a la baja si el periodo invernal del presente año no es lo suficientemente intenso para impulsar la demanda de este hidrocarburo, dado que en este mercado las variaciones en el clima influyen en el precio de manera importante. Durante el primer semestre de 2019 el nivel de actividad económica en el país presentó una desaceleración importante. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento real anual de 0.2%. Durante el primer semestre de 2019, en los sectores de actividad económica, indican que el sector primario exhibió un sólido crecimiento, estimulado por el consumo interno y las exportaciones. Por su parte, el total de las actividades secundarias exhibió una contracción debido a las disminuciones registradas en los rubros de minería y de construcción. Finalmente, el sector terciario registró un incremento positivo, aunque moderado, impulsado principalmente por el comercio al por menor y los servicios financieros y de seguros. Desagregando por sector de actividad económica, se observó la siguiente dinámica durante el periodo de enero a junio de 2019. La producción agropecuaria creció a una tasa anual de 3.4%. La producción industrial disminuyó a una tasa anual de 1.8%. Al interior de sus componentes se observó lo siguiente. La producción manufacturera registró un incremento anual de 0.7%. Dentro de los rubros que mostraron una expansión destacan la fabricación de equipo de transporte, la industria alimentaria, y los equipos de computación y otros equipos electrónicos. En contraste, los rubros que presentaron las mayores contracciones fueron la fabricación de productos metálicos, la industria química, la de metálicas básicas, y la impresión e industrias conexas. La producción minera registró una disminución anual de 7.7%, debido en su mayor parte al declive persistente que ocurrió durante la primera parte del año en la plataforma de producción de petróleo. El sector de la construcción exhibió una disminución anual de 3.8%. La generación de electricidad y el suministro de agua y gas registró un incremento anual de 0.5%. Y las actividades terciarias crecieron a una tasa anual de 0.9%. Por el lado de la oferta agregada, durante el primer trimestre de 2019, el valor real del conjunto de bienes y servicios disponibles, producidos internamente o en el exterior, se expandió a una tasa anual de 1.4%. En particular, el Producto Interno Bruto Real creció a una tasa anual de 1.2%, mientras que las importaciones de bienes y servicios se expandieron a una tasa anual de 1.7%. Por el lado de la demanda agregada, durante el mismo periodo de referencia, el consumo total se incrementó a una tasa anual de 0.8% mientras que la inversión fija bruta disminuyó a un ritmo anual de 0.9% y las exportaciones de bienes y servicios crecieron a una tasa anual de 2.0%. En los primeros 7 meses de 2019, las condiciones del mercado laboral permanecieron relativamente estables. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el promedio de enero a julio de 2019 en la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.5% de la población económicamente activa, cifra que se ha mantenido como promedio desde enero de 2016.
La tasa de desocupación urbana se ubicó en promedio en 4.1% de la población económicamente activa. Además, esta estabilidad se desarrolla mientras la tendencia de la tasa neta de participación económica se observa creciente. En promedio, tal tasa se ubicó en 59.9% de la población en edad de trabajar. Aunado a lo anterior, la tasa de informalidad laboral se ha ubicado, en promedio, en 56.6% de la población ocupada, con una ligera tendencia decreciente. Respecto a la generación de empleos formales, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social continúa en ascenso. Al 31 de julio de 2019, aumentó a 20.385.379 personas, lo que implica un crecimiento respecto a diciembre de 2018 de 1.5% y anual de 2.2%. En materia de salarios, la tendencia decreciente de la inflación, la estabilidad en el mercado laboral, y la influencia del aumento al salario mínimo realizado a principios del 2019, son factores que han generado incrementos reales en los salarios. El salario medio de cotización al IMSS registró un crecimiento nominal promedio de 6.8% anual, provocando un crecimiento real anual de 2.6%. Por su parte, los salarios contractuales de jurisdicción federal registraron un incremento nominal promedio de 6.0%, siendo el máximo incremento para un periodo similar desde 2002. Durante el periodo comprendido desde enero a la primera quincena de agosto de 2019, la inflación general anual mostró una trayectoria descendente, debido sobre todo a reducciones de la inflación no subyacente, y en particular de menores aumentos en los precios de los energéticos. La inflación general anual pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 3.29% en la primera quincena de agosto de 2019. La inflación subyacente que registró en diciembre de 2018 una variación de 3.68% anual ha mostrado resistencia a la baja, y se ubicó en la primera quincena de agosto de 2019 en 3.77%. La inflación anual de mercancías disminuyó de 3.92% a 3.75% en el mismo periodo, mientras que la inflación anual de servicios se acrecentó de 3.47% a 3.79% en el mismo periodo de referencia. A su vez, la inflación anual no subyacente registró una reducción durante el año 2019 al pasar de 8.40% a 1.81%, debido a una disminución del subíndice de agropecuarios aunada a una reducción contundente en el subíndice de energéticos. El ahorro financiero interno se situó en 16.148 mil millones de pesos al cierre de junio de 2019, registrando un incremento anual de 3.4% en términos reales, y una participación de 66.5% del Producto Interno Bruto. En particular, el ahorro financiero interno institucional registró un crecimiento anual de 5.1% en términos reales a junio de 2019, impulsado principalmente por el incremento en el flujo de ahorro depositado en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y fondos de inversión. Estos rubros contribuyeron con el 54.1 y 29.9%, respectivamente. El financiamiento interno al sector privado ascendió a 8.708 mil millones de pesos en junio de 2019, cifra superior en 2.8% anual en términos reales, y equivalente a 35.9% del Producto Interno Bruto. Por origen de los recursos, el incremento anual en el financiamiento otorgado a través de la banca múltiple fue de 5.1% en términos reales, el de la banca de desarrollo fue de 8.3%, y la emisión de deuda interna, y otros instrumentos de capital fue de 0.4%. En contraste, el crecimiento del financiamiento por parte del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue de 1.9%, y otros intermediarios no bancarios tuvieron una disminución del 9.8% anual. Por otro lado, el financiamiento interno al sector privado mostró crecimientos anuales positivos para cada tipo de cartera. La cartera comercial aumentó 3.1% anual en términos reales. Por su parte, el crédito destinado al consumo y la vivienda aumentó 0.9 y 3.3% anual en términos reales, respectivamente.
La banca de desarrollo en su conjunto otorgó financiamiento al sector privado por 553.3 mil millones de pesos, de los cuales 219.3 mil millones de pesos se dirigieron a la actividad empresarial, en beneficio de 360.357 empresas, de ellas cuales el 99.2% son micros, pequeñas y medianas empresas, 170.9 mil millones de pesos al desarrollo de actividades agropecuarias y del sector rural, beneficiando a 637.546 empresas y productores rurales, siendo el 98.9% de estas MIPYMES, 95.0 mil millones de pesos a actividades orientadas a la exportación, beneficiando a 2.247 empresas exportadoras. Del total de estas el 87.4% son MIPYMES, y 67.9 mil millones de pesos restantes a la infraestructura, la vivienda y otros servicios. Para el sector vivienda se llevaron a cabo 38.602 acciones de vivienda. En particular, para el sector infraestructura se apoyaron a 353 municipios, siendo 33 de alta y muy alta marginación.